Buenas noches, estimado docente y compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 4, conformado por los integrantes, vamos a hacer un análisis del caso 253-2018, tramitado en el Juzgado Civil de Majes, Arequipa, y este caso se va a analizar en relación al séptimo pleno casatorio civil. Continuando con la exposición, le doy paso a mi compañera. Buenas noches a todos. Bueno, para empezar con la descripción del caso, vamos a tener que los demandantes van a ser en este caso Demetrio Mamani Guaracayo y Jacinta Mamani de Mamani, y la parte en contra, la parte demandada, va a ser conformada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, el señor Quintiliano Paulino Quispe y Reina Tomayo Cas. Tres cosas que queremos precisar a nivel de la descripción del caso. Como ya mencionó mi compañera, básicamente la demanda versa sobre la tercería de propiedad, la cual, según el Pleno Casatorio Civil, es un mecanismo legal que se utiliza para levantar un embargo que ha sido trabado sobre un bien inmueble que en realidad pertenece a un tercero, es decir, una persona distinta al deudor. Además, se va a discutir las apelaciones y discusiones legales respecto al tema, y vamos a también presentar en qué terminó la decisión judicial del caso. Con respecto a los argumentos de las partes procesales, voy a exponer primero cuatro aspectos que nos parecen fundamentales en los fundamentos de hecho de la parte demandante. Con respecto a la propiedad del inmueble, los demandantes, Mamani y Jacinta Mamani, alegan que adquirieron esta propiedad, el inmueble ubicado en el Centro Poblado de Servicios La Colina, mediante un contrato privado de compra-venta, con firmas legalizadas. Sostienen además los propietarios, que son los propietarios legítimos del inmueble en cuestión. Acerca de la legalización del contrato. El contrato fue privado, el contrato de compra-venta fue legalizado ante un juez de paz del distrito de Pedregal, el señor juez Aguilar Junco, que otorga una fecha cierta y además validez legal. Sin embargo, como se ve a nivel de la sentencia, la inscripción en el registro público no pudo ser realizada por presentar omisiones a la exigencia de la escritura pública. Ítem, el problema registral. Al respecto, tendríamos que mencionar que esta no puede ser inscrita como una propiedad inmueble en registros públicos debido a una observación realizada por esta entidad. Esto generó un problema registral, como se ve, y afectó también la titularidad del inmueble. Además, los demandantes, argumentando que la medida cautelar de embargo, forma de la inscripción, fue ordenada en otro proceso judicial. Además, esta recayó sobre un inmueble de la propiedad de los demandantes. Alegan que el embargo fue injusto, ya que el inmueble no pertenecía a los demandados en el proceso de embargo. Con respecto a los fundamentos de defensa del demandado, tanto de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa y de los demandados Quintiliano Paulino Quispe y Reina Tomayo Casa, con respecto al primero, tendríamos que mencionar también cuatro ítems. Ellos alegan que ha habido desidia en el registro, ya que se señala que los demandantes no han faltado a la inscripción oportuna de su inmueble, lo que demuestra pues una desidia en el registro. Esto podría implicar una falta de diligencia en la protección de sus derechos. Además, esto se complementa con el tema de publicidad y seguridad jurídica. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa cuestiona la validez del contrato privado de compra y venta y la legalización de firmas. Argumenta que hay una falta de los cumplimientos mínimos que ponen en riesgo la publicidad y la seguridad jurídica de la transacción. En cuanto a la invalidez del contrato, se menciona que la validez de este contrato privado de compra y venta no cumple, se cuestiona porque no cumplen los requisitos mínimos y básicos para esta validez. En cuanto a las omisiones del contrato, y por eso justamente se está señalando la invalidez, es que se sostiene omisiones como que no hubo una eficacia legal en el documento. Por ejemplo, hay observaciones con respecto al nombre y la firma de los involucrados. En cuanto a lo que es Quintiliano Quispe y Reina Tomayo, fueron declarados como rebeldes, ya que no presentaron argumentos en el proceso, lo cual creemos o se consideró como una presunción relativa de verdad sobre los hechos expuestos por parte del demandante. En esta sección vamos a explicar primero los fundamentos legales que va a tener el demandante, y ya se mencionó lo que ellos presentaron, pero qué fundamentos legales podríamos alegar, y posteriormente mi compañera va a proseguir con los fundamentos legales de la parte demandada. Aquí quisiera exponer cuatro puntos acerca de la propiedad y transferencia de inmuebles y relacionado al artículo 923 del Código Civil. Esta se va a referir a la propiedad y transferencia de estos bienes, sobre todo en este caso específico, este artículo establece las normas sobre la propiedad de los bienes. En cuanto a la tercería de la propiedad, está explicado en varios temas legales, como el artículo 100 del Código Procesal Civil, el artículo 533 y 34
624 del Código Procesal Civil y también el artículo 536 del mismo código. Al respecto, quisiera mencionar que estos sobre todo buscan mencionar y proteger el derecho de propiedad de un tercero en un proceso judicial. Además, se regula con estos artículos este procedimiento. En cuanto a la suspensión del proceso y desafectación de bienes, que podríamos mencionar el artículo 624 de este Código Procesal Civil, haciendo referencia a que la suspensión y desafectación de bienes implica detener temporalmente el cursor del proceso y liberar bienes afectados por medidas cautelares. Finalmente, en cuanto al proceso abreviado, aludiendo al artículo 486 del mismo documento legal, mencionando que el procedimiento o el proceso abreviado es un proceso judicial más rápido y simplificado que el proceso ordinario, como ya sabemos, y busca establecer este artículo normas que regulan este proceso. Continuando con la exposición, respecto a los fundamentos legales del demandado. Básicamente, el demandado primero se centra en si bien es cierto, menciona respecto al séptimo pleno casatorio civil y también nos habla de la fecha cierta del documento. Voy a iniciar con la fecha cierta del documento. Indica, ¿no?, que si bien es cierto, hay un documento de fecha cierta, este documento tiene que ser idóneo, cumplir con los requisitos exigidos por ley y además refuta que este contrato privado realizado en el año 95 hay errores, ¿no?, respecto a los datos del DNI y los nombres. Entonces, bajo este contexto hace de que no se cumpla con esta finalidad de que sea un documento idóneo. Ahora, ¿qué más nos indica en primera instancia? También nos indica de que el documento de fecha cierta no sabemos si ha sido o de manera adecuada emitido por este juez de paz, ¿no? Si bien es cierto, en esa zona no había notario, pero no se sabe si en esa fecha dicho juez de paz estaba con las facultades suficientes para emitir ese documento. Y también, dado de que en la sentencia del juzgado en primera instancia le dieron la razón a los demandantes, ante ello fundamenta su apelación para la sala, ¿no?, indicando respecto al séptimo pleno casatorio civil, básicamente en el ítem 3, ¿no?, indica el séptimo pleno casatorio que si el funcionario o el notario no reconoce el documento, por ende se declara infundada la demanda. Entonces, bajo ese contexto es lo que busca, ¿no?, de que dado que el juez de paz no ha reconocido este documento, pero por ende debería declararse infundada, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que busca en su apelación. Sin embargo, la sala superior, como ya indicaba mi compañera, evalúa esa situación jurídica, ¿no? ¿Qué más podemos decir respecto a la proyección que vamos a realizar en este análisis? Primero debemos tener presente las reglas que nos dicen el pleno casatorio civil. Primero nos dice de que debe haber un documento de fecha cierta. Este documento de fecha cierta no es por decir de que, si bien es cierto que tiene que ser con fecha anterior a cualquiera, pero también tiene que ser un documento protocolar, como se ha dado en este caso, ¿no?, y emitido por un funcionario público o representante. Además, se habla sobre la veracidad del documento. Entonces, ¿qué pasa aquí? El juez de primera instancia, una vez verificado los requisitos de procedibilidad y obviamente la oportunidad interpuesta de la tercería, debe cursar el oficio al funcionario o al notario a fin de que dé la validez de dicho documento, ¿no? Entonces, acá hay esta función del juez, en una función de oficio, no cumple un carácter de actuar un medio probatorio, ¿no?, que ya se hace en la etapa procesal. Y también nos habla este séptimo del no reconocimiento de la veracidad, de que si es que el funcionario o el notario no reconoce dicho documento, entonces se declara infundada la demanda y con los apercibimientos de ley que también involucra al que ha cometido con dicho acto cuando no se reconoce la fidelidad del documento. Viendo y habiendo escuchado las partes indicadas tanto por la parte demandante, por la parte demandado, básicamente el tema central es de que se refuta en el tema del documento, ¿no?, que el documento no cumple con los requisitos, que el documento no ha sido emitido por el juez competente o que el documento no cumple con los requisitos por ley, ¿no? Al respecto, debemos señalar que si bien el pleno casatorio civil indica que si cuando un funcionario no reconoce el documento se declara infundada la demanda, sin embargo, este colegiado y el juzgado considera de que esta situación se supera toda vez que ya desde el año 1995 los señores, en este caso Mamani Guaricayo Demetrio y Mamani Idma Jacinta, ya tenían este documento y a la falta de no haber un notario, ellos han acudido a un juez de paz, en este caso al juez de paz de Pedregal, ¿no? Entonces, él ha certificado y ha legalizado las firmas. Ahora, como es un documento extra protocolar, documento privado, lo ha tenido de algún momento, ha cumplido por los requisitos, porque si no hubiese cumplido con esa finalidad, pues no se hubiese dado de que hubiese certificado legalizado. Y respecto de lo que se refuta de los datos erróneos, esa situación se ha cumplido, se suple o se puede subsanar con el hecho de que
ha sido pues firmado el documento. Tal es así que dicho documento ha sido presentado a registros públicos en el año 99. Y registros públicos lo que ha hecho acá es no acceder o restringirle el derecho a inscribir este derecho. Entonces, desde esa fecha ya era propietario los demandantes, ¿no? Entonces, el hecho de que no se les inscribió su derecho ha restringido y por ende ha causado este malestar a los demandantes y en consecuencia, de manera errónea, ha hecho que la entidad bancaria embargue dicha propiedad. Por los fundamentos dados, esta decisión se da de que la demanda va a ser declarada fundada, la tercería, y como consecuencia de ello se va a levantar el gravamen trabado en el inmueble en el Pedregal, La Colina, Manzana R, lote 23, ¿no? Y esta se va a cursar los partes judiciales una vez que va a quedar consentida la presente resolución. Además, consideramos de que a fin de evitar inconvenientes como en esta situación, se recomienda, si bien es cierto, nuestro sistema jurídico aplica el sistema francés o declarativo, no requiere la inscripción de una compra-venta, pero se sugiere la inscripción ante registros públicos a fin de evitar estas incertidumbres y estos daños, evitar los daños a las partes procesales. ¿Qué más podemos decir como conclusión de equipo del trabajo? Que esta resolución o este caso es lo que ocurre día a día y lo que como nuestro derecho garantista y como nuestro Estado garantista, lo que se respeta es la propiedad que uno ostenta, ¿no? Ese derecho de propiedad le va a permitir disfrutar, reivindicar sobre un bien inmueble y también se tiene que tener presente respecto a los documentos de fecha cierta. Ello va a acreditar el juez al momento de verificar los requisitos y la posibilidad de demanda, el documento de fecha cierta. El momento cuando cursa el oficio, se va de alguna manera suplir esta situación. Si bien es cierto, esta situación de que a veces las compras-ventas ficticias de alguna manera hacen que las entidades bancarias se frustren, ¿no? Con esta situación de embargo. Sin embargo, no se exige la inscripción ante registros públicos, pero reiterando, se recomienda la inscripción ante registros públicos a fin de evitar esta situación jurídica. Y también que recomendamos que se haga de manera fluida la promoción de la inscripción ante registro de propiedad de inmuebles sobre los actos que uno va a realizar, ¿no? Y asimismo, esto lo que va a buscar es seguridad jurídica y de alguna manera en las transacciones inmobiliarias que se realice, se va a realizar respetando los principios de buena fe entre las partes procesales. Esto es todo. Muchísimas gracias.